Estamos hoy martes 20 en Nuevo Chimbote y esta moto junto con el auto azul manejado por David Casaguamán nos vienen siguiendo. Ya llevan cerca de 10 minutos siguiéndonos. Temen por sus vidas. Denuncian que vienen siendo víctimas de reglaje y apuntan directamente al hombre que, según documentos, se habría apropiado de manera ilícita de sus hectáreas. Lo que comenzó como una disputa por tierras, hoy se ha transformado, afirman, en una historia marcada por el miedo y la vigilancia constante. Hemos estado recorriendo predios del señor Isidro Chero, mi padre, y esta moto que no se ha identificado nos viene siguiendo. Pero no están dispuestos a retroceder. Aseguran que no se dejarán doblegar por las amenazas, incluso cuando, según denuncian, algunas autoridades estarían jugando a favor de los traficantes de terrenos. Tenemos conocimiento que el dirigente ha sido, tengo entendido, relacionado con el tema de los chacales del desierto, pues, ¿no? Y definitivamente pues no queremos que haya un incidente mayor. Tal como lo escucha, el denunciado de haberse apropiado de un terreno de más de 21 hectáreas valorizadas en casi 9 millones de soles es investigado por pertenecer a la organización criminal más peligrosa en el tráfico de terrenos en Chimbote. Hoy, en China Polo Dominical, conozca el vía crucis que vive un hombre de 79 años que ve cómo hace más de 10 años sus hectáreas han sido invadidas. Estamos hoy martes 20 en Nuevo Chimbote y esta moto junto con el auto azul manejado por David Casaguamán nos vienen siguiendo, ¿no? Ya llevan cerca de 10 minutos siguiéndonos. Yo adquirí un predio de terreno denominado el lote 5. Esto tiene bastantes, esto es una compra que yo hice por un convenio mediante un proceso extrajudicial con el proyecto Chinecas. En resumen, este empresario en 1996 detectó la presencia de minerales no metálicos en un terreno vinculado al proyecto especial Chinecas en Ancash, lo que le dio prioridad para solicitar una concesión minera. El señor Chero adquirió esta propiedad en el año 2014, producto de una compra-venta a través con el proyecto especial Chinecas. Y bueno, la formalización de esta compra-venta se ha dilatado no por un factor atribuible al señor Chero, sino por un factor atribuible en este caso al proyecto especial Chinecas, porque le demoraba en extenderle la minuta y la escritura pública y eso pues demoró su inscripción. Entonces, aprovechando esta situación, el señor David Flores Casaguamán se asienta, invade esta propiedad y crea una asociación denominada Conjunto Habitacional Comunal Brisas del Mar. David Flores Casaguamán no sería ajeno a este tipo de maniobras al margen de la ley. Sobre él pesa un rosario de denuncias de diversas índoles, entre las que destacan al menos 2 por presunto tráfico de terrenos. Y es que según investigaciones previas, este sujeto no sería ningún improvisado. Como lo señalamos al inicio, documentos oficiales lo vinculan con la organización criminal Los Chacales del Desierto, una estructura que habría operado con el respaldo de una red policial coludidos, en la época en la que entonces el comandante Eduardo Zabaleta López dirigía la DIVIAC en Chimbote. El fiscal de cargo de este caso en el Ministerio Público fue González Lázaro, una autoridad cuya actuación generó serios cuestionamientos, pues daba la impresión de favorecer a esta organización.
Los integrantes fueron capturados a inicios de 2015. Sin embargo, en 2021 todos recuperaron su libertad por exceso de carcelería. En conclusión, 5 años después, la justicia nunca llegó. Estamos hoy martes 20 en Nuevo Chimbote y esta moto junto con el auto azul manejado por David Casaguamán nos vienen siguiendo, ¿no? Ya llevan cerca de 10 minutos siguiéndonos. Las tierras que le habrían otorgado poder a David Flores Casaguamán y que incluso habría utilizado para regalar algunos lotes a malos elementos policiales pertenecían a la comunidad indígena de Coxco, conocida como Brisas del Mar, una zona colindante con las hectáreas de Isidro Chero. La notaría que presuntamente se habría prestado para inscribir estos documentos de manera irregular es la notaría Renan José María Lúcar Fernández de Castro. Pero la historia con esta notaría no termina allí. Al frente de la oficina se encuentra el abogado Renan Lúcar Fernández de Castro, quien arrastra una denuncia por homicidio culposo. De acuerdo con la acusación, cuando se desempeñaba como conductor del ómnibus de la empresa El Veloz, no habría verificado ni supervisado de manera adecuada la carga que llevaban los pasajeros. Entre el equipaje se trasladaban 2 cajas plastificadas con material pirotécnico que habrían sido transportadas sin las medidas de seguridad necesarias. Durante el trayecto, ese material quedó expuesto y desató una tragedia. Varias personas perdieron la vida y otras resultaron gravemente heridas. A ello se suma un extenso historial de denuncias por presunta estafa que agrava aún más los cuestionamientos en torno a su trayectoria. Ahora la nueva víctima de David Flores Casaguamán, todo indica, es el señor Isidro Chero. Todo esto desde la esquina. Desde donde dice Glen Morillo. Sí, desde la esquina, sí. Desde ahí mi terreno son 21 hectáreas. Todo esta cuadrícula que le vamos a dar vuelta, todo me pertenece a mí. Todo esto ha sido invadido. Ahí se va. ¿Ahí se va? Sí, ahí se va, por el otro lado se va ya. Justamente mientras recorríamos los terrenos de Isidro Chero, apareció David Flores Casaguamán, quien se encontraba acompañado de sus lugartenientes. Ese es su carro de su... Ahí está uno de sus chacales, ahí está, ese es uno de los sellos. Y acá está su... este es su local comunal, sí, es su local comunal que él tiene. Este es del espera, pero ese es su carro. Es el mismo carro que aparece acompañando a la moto intimidando a sus víctimas. Estamos hoy martes 20 en Nuevo Chimbote y esta moto junto con el auto azul manejado por David Casaguamán nos vienen siguiendo, ¿no? Ya llevan cerca de 10 minutos siguiéndonos. Y tras este registro de SUNARP se puede apreciar claramente que el dueño del vehículo es David Santos Flores Casaguamán. Ese es su carro y el otro es de su guardaespaldas. 3 veces hemos hablado con él y nos dijo de que efectivamente no sabía que yo era el dueño, pero que ya había ido al registro público y ya sacaba la partida registral y que nosotros éramos los dueños. Lo que agrava aún más esta situación es que el sindicato, de haber usurpado el terreno de Isidro Chero, no solo estaría ocupando ilegalmente la hectárea, sino que además estaría estafando a terceros al ofrecer y vender lotes en una propiedad que, según la denuncia, no le pertenece. Mi padre y mi familia no son los únicos afectados. Diferentes familias han sido pues estafadas y engañados, ¿no?, por parte de esa persona que les vende a muy altos precios un terreno que no es suyo, o que si es que lo obtuvo de forma irregular. Ante esta serie de escándalos e irregularidades, intentamos comunicarnos con David Flores Casaguamán, pero nunca nos respondió, así que fuimos a buscar al fiscal que lo viene investigando.
China Polo Dominical llegó hasta la Fiscalía Penal de Chimbote para intentar ubicar al fiscal Javier González Lázaro, quien habría favorecido a la organización criminal de tráfico de terreno Los Chacales del Desierto y al también cuestionado e investigado David Flores Casaguamán. Amigo, ¿cómo estás? ¿El fiscal Javier González Lázaro? Sí. ¿Trabajan en esta fiscalía? Pero ahorita no hay atención, amigo. Pese al silencio como única respuesta, hay algo que resulta imposible de ocultar: las pruebas que apuntan a lo ilícito. David Flores Casaguamán es el que está presentando ante las autoridades una escritura pública que es totalmente falsa. ¿Y por qué le digo que es totalmente falsa? Porque acá se establece que se habría celebrado un contrato de compra-venta de acciones y derechos que aparentemente habría sido otorgado por la comunidad indígena de Chimbote y Coxco a favor de la Asociación Conjunto Habitacional Comunal Brisas del Mar, primera etapa. ¿De qué fecha? De fecha 7 de enero del 2016. Sin embargo, la Asociación Conjunto Habitacional Comunal Brisa del Mar a esa fecha aún no tenía existencia jurídica. Es decir, recién el 21 de agosto del 2016 se constituye esta persona jurídica. Pese a todas estas pruebas, Isidro Chero, a sus 79 años, observa con impotencia cómo su terreno es fraccionado y ofrecido a terceros, mientras, según denuncia, se estaría estafando a otras personas. Él, en cambio, no puede venderlo ni disponer libremente de lo que asegura es suyo, y lo más grave, afirma, es que tanto la Fiscalía como algunas autoridades policiales de Chimbote estarían actuando a favor de la delincuencia y no del lado de las víctimas.